Listo, vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor el es Señor es contigo, contigo, bendita eres entre bendita tú todas las eres entre todas mujeres, las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en ahora y la en la hora hora de de nuestra nuestra Pascua. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Muere en el como era en un principio y ahora y principio, ahora y siempre, por siempre, los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado pecado concebida. concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Del Santo. Amén. Padre, del Olivia, Hijo y del Espíritu. bienvenida. Amén. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bien, gracias. ¿Y ustedes? Qué bien. Pues parece que bien también. Festejando a Paola en su cumpleaños, qué suerte. ¿A quién? A Paola. Ah, también es cumpleaños de mi hijo más chico. Pues Ah, mira, felicidades, Paula. Sí, Muchas gracias y felicidades también a tu hijito. gracias. que la pasen muy bien los dos. Bueno, entonces vamos a empezar. Ya habíamos dado ese como encuadre, ¿no? Esa, digamos, exposición general con respecto a Ignacio de Antioquía, dijimos un cristiano, ¿no? Que es detenido y que es llevado, ¿no? A Roma para ser devorado por las fieras. Esa es su condena. Y la primera carta, digamos que la envía a los Efesios, es decir, a esta comunidad de Éfeso, donde de hecho, de acuerdo con la tradición, vivió María con el apóstol San Juan y donde ocurrió la dormición en Éfeso, ¿no? Hay quienes incluso veneran la casa donde se dio esta dormición de la Virgen María, o sea, donde fue ascendida al cielo en cuerpo y alma. Y entonces dijimos, ¿no? A Ignacio le interesa, pues, comunicarle a estas comunidades, pues, algunos elementos o aportaciones que considera por demás relevantes y que también, digamos, remiten, pues, a la riqueza interior que él ha ido adquiriendo. Si uno lee con atención a Ignacio de Antioquía, algo que destaca es que es, en definitiva, una persona que ha tenido una muy profunda experiencia interior. O sea, ha tenido, ¿no? Una vida de oración muy profunda, una vida también de luz y una vida de contemplación intensa, ¿no? Hoy diríamos, es un místico. Y esto creo que es muy importante por algunas menciones que haremos más adelante. Pero sí es fundamental ver cómo, en primer lugar, Ignacio de Antioquía se dirige a estas comunidades como lo que es un pastor, es un obispo. Y como obispo está muy interesado en cuidar del rebaño del Señor, ¿no? Es decir, de la comunidad eclesial que ya ha logrado asentarse, dijimos, ¿no? Entre el año 107 y 117, o sea, en las dos primeras décadas del siglo II, digamos del año 100 al año 120, ¿no? Dar algunos consejos. Hilda, bienvenida, muy buena noche. Entonces, en esta carta a los Efesios, pues Ignacio comienza haciendo una presentación. Dice Ignacio, también llamado Teóforo. Esta palabra, estos escritos todavía están en griego. Teóforo, pues el sobrenombre que él nos asigna como se le conocían, está compuesto de dos elementos. Es un nombre griego. Teos, que significa Dios, de ahí viene teología o estudio, ¿no? De lo que tiene que ver con Dios, y foros. Foros significa portador. Entonces, cuando a alguien se le decía teóforo, era una forma de decirle el portador de Dios, un santo, pues, ¿no? Y no lo dicen eh, con arrogancia ni tratando de llamar la atención, simplemente como reconocimiento de la manera en la que Dios ha obrado en su vida. Recuerden que aquí, ¿no? Ignacio ya sabe que ha sido condenado a muerte. Pero para Ignacio, que ya va encadenado, ¿no? Ya va literalmente pues, enjaulado, rumbo a Roma, que no va a ser un viaje corto. Para Ignacio, esta condena a muerte tiene una realidad distinta, porque él ve
que en realidad no lo están condenando a muerte, es decir, no lo están matando. Más bien, Dios mismo lo está invitando al martirio y por ende lo está invitando a la mayor entrega que podría darse aquí en la tierra en términos incluso corporales, ¿no? En términos semejantes a los de Cristo. Por eso les dirá a los efesios Ignacio de Antioquía, ¿no? Dirigiéndose a esa comunidad, les dirá, sois imitadores de Dios después de haber sido reanimados en la sangre de Dios. Vean cómo aquí el lenguaje ya cambió. Es decir, ya no es un lenguaje como tratando de alcanzar claridad o tratando de elaborarse o articularse, sino que ya se habla con una convicción mucho más avanzada. En primer lugar, se dirige a esta comunidad, ¿no? A los efesios, recordándoles que ellos son imitadores de Dios, o sea, que los cristianos, pues, no están llamados a llevar una vida cualquiera, ni siquiera una vida moralmente impecable. No es eso a lo que se ha invitado a la comunidad cristiana. Se le ha invitado a imitar, ¿no? A Dios mismo. Y que esto es posible porque, como dice el propio Ignacio, ¿no? O como les menciona a los efesios, han sido reanimados en la sangre de Dios. Vean cómo aquí, por ejemplo, ya Ignacio está pensando desde el crucificado, o sea, ve en el crucificado y en el derramamiento de sangre de Jesús, de Dios mismo, ya lo confiesa como Dios, una reanimación. O sea, la muerte de Cristo en la cruz es vida nueva para sus discípulos. Es una reanimación. El Señor entonces no nos está pidiendo algo que de una u otra manera nos resulte imposible. No, simplemente nos está llamando a realizar algo que Él mismo nos ha concedido. En pocas palabras, el seguimiento. Esto me parece muy importante porque, si somos honestos, tendemos a suponer que la obra de Cristo, por ejemplo, su pasión, su muerte, su resurrección, son hechos que no dudamos, pero son como hechos distantes que no tienen una relación directa con mi propia experiencia de vida, ¿no? O sea, lo podemos ver a grandes rasgos como eventos históricos, claro, en los que se basa mi fe, pero con los cuales, a final de cuentas, no tengo una relación directa. Y eso es lo primero que nos corrige San Ignacio de Antioquía. O sea, lo vivido por el Señor tiene una repercusión directa con mi existencia. No se trata de un hecho cualquiera. Se trata, ¿no? La expresión de San Ignacio de Antioquía es muy bella. Se trata de una reanimación, o sea, como cuando alguien, por ejemplo, padece un accidente muy fuerte y pierde o se debilitan sus signos vitales y se acude incluso en términos médicos a la reanimación, ¿no? Se le da respiración boca a boca, se le hace algún masaje, ¿no? Vascular en el pecho para que vuelva a vivir. Entonces, esto es bien interesante porque Ignacio de Antioquía se da cuenta de que lo que Cristo ha hecho tiene una dimensión muy fundamental para cada uno de sus discípulos. Es, en definitiva, una vida nueva. No es, pues, algo teórico, es algo vivencial. Y esto también a nosotros nos debería invitar a meditar de nuevo. Es decir, cuando vemos al crucificado, ¿qué relación encuentro con mi experiencia de vida? O sea, ¿qué realmente, ¿no? ¿Qué contacto, qué vínculo hay entre ese hecho y mi vida concreta? No es algo distante, es algo concreto. Elizabeth, perdón, ¿quisieras decir algo? Sí, profesor, que admiro muchísimo a San Ignacio de Antioquía porque lo que está sucediendo y lo que está hablando, lo está hablando con toda autoridad y con todo respeto, porque está sufriendo en carne propia ese dolor de ir como preso, de llevar unas cadenas ese mismo peso le pueden causar dolor, está sufriendo un martirio.
Y de ese martirio y de ese dolor que siente salen esas palabras con toda la autoridad que el que las está escuchando pues las entiende, las comprende, las acepta y dispuesto a vivirlo en la vida. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que entonces Ignacio ha vivido en carne propia la experiencia cristiana, la experiencia del discípulo, ¿no? Esos puntos, ¿a qué te refieres concretamente, Edgar? Esos puntos de contacto no necesariamente son positivos, pues de alegría, de plenitud, sino que también pueden ser de otra forma. Claro, como soledad, aislamiento, abandono, es cierto, pero hay un fondo, por así decirlo, de benevolencia envolvente, es decir, la primera capa puede ser áspera, puede ser dolorosa, pero hay algo más de fondo que la transfigura, que hace lo amargo dulce, lo áspero suave. Esa es la diferencia. Y eso es justamente el punto al cual estamos todos llamados, porque en definitiva, yo lo he estado pensando en esta semana, pero todos tenemos una cruz, o sea, todos, pero hay de dos tipos. Puede ser exterior o puede ser interior. Hay personas que claramente pueden experimentar una cruz exterior, la pérdida de algún ser querido, algún problema de salud, alguna enfermedad, algún alguna situación económicamente complicada, qué sé yo, ¿no? Hay cruces exteriores, pero también hay cruces interiores que solo el Señor y el alma que la experimenta conoce. Pero es cruz, o sea, estamos llamados a Él y se pueden vivir de una manera exterior, de una manera interior. A veces se pueden juntar o se pueden combinar, pero nadie está exento de este llamamiento, ¿no? Que Dios mismo nos ha hecho. Entonces, hay ya, digamos, un sello. Es como si el Señor nos hubiera marcado con su presencia a todos. Nadie está exento. Y creo que ahí en parte se cumple lo que el Señor dijo antes, ¿no? De llegar a la cruz. Cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. O sea, es como si los atraeré y los sellaré, ¿no? Tendrán mi sello. Todos tenemos una cruz. ¿Y eso qué significa? Que todos, de una manera u otra, vamos por el buen camino. Porque ya sabemos a dónde lleva esa cruz, a la resurrección. Por eso es interesante, ¿no? La visión o la mirada, ¿no? Que el gran San Ignacio de Antioquía va desplegando, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que se trata pues, de un testigo. Ese es el mártir. Recuerden, la palabra martirium, significa dar testimonio, no es padecimiento en cuanto tal. No, martirio significa dar testimonio. Entonces, el mártir es testigo. ¿De qué es testigo un mártir? Por ejemplo, en el caso de Ignacio de Antioquía, no de padecimientos atroces o de una fuerza heroica. No, el mártir es testigo de una experiencia totalmente diferente a lo que el mundo conoce. Es el testigo de la verdad, es pues el testigo del amor. Ese es el mártir. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, quería preguntar, hay personas que siempre se ven alegres, siempre se ven contentas, siempre se ven felices, son demasiado optimistas. Entonces digo, me pregunto, ¿habrá personas que no lleven una cruz? No. Esas personas que aparentemente se ven siempre alegres, felices, todo bien, o están en un ingenuo optimismo o están tratando de evadir y maquillar la cruz que les corresponde. Y a veces tratan de dar una cara que a lo mejor interiormente no tienen, ¿no? Hay personas que podemos ver muy sonrientes, muy alegres, pero no sabemos a lo mejor las lágrimas amargas que han derramado en secreto, ¿no? Para que nadie se dé cuenta. Por eso es lo que les digo, nadie está exento. Ahora, hay algo que nos enseña de manera muy importante y además muy bella el propio San Ignacio de Antioquía. Vean lo que dice.
le dice a los efesios, no les doy órdenes como si fuera alguien importante, ya que si estoy encadenado a causa del nombre, recuerden, era una forma primitiva de referirse a Jesús, dice, a pesar de ello, todavía no he alcanzado la perfección de Jesucristo. ¿Mm? Y esto me parece que es extremadamente consolador. A ver, a veces podemos llegar a sentir que nuestro seguimiento sincero, fiel a Cristo, nos otorga ya una cierta perfección eh, inalterable. Y no, lo primero que no podemos olvidar es que aún siendo discípulos de Cristo, aún siendo testigos de Él, aún siendo discípulos suyos, seguimos siendo humanos y pecadores. Eso no cambia. El Señor en ningún momento nos ha llamado a, digamos, modificar, ¿no? Radicalmente nuestra naturaleza dada. No, Él trabaja con pecadores y por ende con seres que experimentan debilidades, que tienen limitaciones, que tienen defectos, ¿no? En pocas palabras, que tienen humanidad y además una humanidad real. Y entonces Ignacio de Antioquía dice, no he alcanzado todavía la perfección de Jesucristo. Y ahí viene la clave. Dice, comienzo a ser discípulo. Fíjense, comienzo a ser discípulo. Y creo que eso también a nosotros se nos olvida. Para nosotros el seguimiento de Cristo es un comienzo permanente, es un empezar de nuevo una vez más. Seguir a Cristo no es un camino fijo y estable. Es una fidelidad que avanza a pesar de los fallos, a pesar de las desviaciones, a pesar, pues, de la debilidad del pecado. Comienzo a ser discípulo. Y eso es algo que también nosotros debemos conservar en el corazón. Puede ser que llevemos ya muchos años de bautizados o que hayamos decidido tomarnos en serio el seguimiento de Cristo, pero todos, en definitiva, estamos comenzando a ser discípulos. Todos estamos como insertos en ese nuevo comienzo, que es lo que nos permite seguir adelante. Comienzo a ser discípulo. O sea, ¿no? Comenzar a ser discípulo significa aceptar que Cristo me ha llamado y que no se va a basar en mi perfección, porque a veces eso puede ser muy doloroso para el creyente, ¿no? Pensar que si incurre en un pecado o en definitiva expone una debilidad, pues como que está cometiendo una falta gravísima. No es así, no es así. Más bien reconocer que puedo tener debilidades, pero mi empeño en permanecer fiel a Cristo se conserva. Siempre hay un nuevo comienzo y esto ordena todo lo demás. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros en algún momento, por ejemplo, incurrimos en pecado o, no sé, tenemos pues, una debilidad, hombre, hicimos algo indebido, no tenemos por qué agobiarnos por ello. Lo reconozco, lo confieso y vuelvo a empezar. Y no olvidarse, comienzo a ser discípulo. Si en algún momento sentimos que no estamos dando el ancho, que mi vida es muy irrelevante, que estoy siendo muy inútil o que en definitiva no soy una persona importante, ¿no? Como creyente, creo que esta expresión de San Ignacio es muy consoladora. Comienzo a ser discípulo. Ahora, si alguien ya tiene la bilocación, ¿no? Ya tiene diálogos diarios con San Miguel Arcángel y con Santa María Magdalena de Paz y, bueno, igual diga, comienzo a ser discípulo. ¿Se entiende? O sea, eso nos centra muy bien. ¿Tengo fallas? Comienzo a ser discípulo. ¿Tengo grandes obras? Comienzo a ser discípulo. Y este es un punto, ¿no? En el cual debemos enraizar. Y por eso dirá, Jesucristo es nuestro inseparable vivir. Fíjense lo que yo les decía, ¿no? Son expresiones vivas, son experiencias concretas. Todavía no domina lo conceptual, ¿no? Todavía no estamos hablando de una teoría más o menos elaborada. Estamos hablando de convicciones, por así decirlo, sencillas,
pero fuertes. Jesucristo, nuestra inseparable vivir, es la voluntad del Padre, así como lo son los obispos, establecidos por los confines de la tierra, ¿no? Están en la voluntad de Jesucristo. Entonces vean cómo en este orden, ¿no? Ignacio de Antioquía al menos destaca tres cosas: que Jesucristo, nuestro inseparable vivir, es la voluntad del Padre. Él es voluntad del Padre. ¿Mm? Él es la voluntad del Padre. Entonces hay un énfasis en la cuestión de la voluntad, que es realmente lo que queremos. Recuerden que eran momentos donde la cuestión vinculada a los obispos estaba candente. Los empezaban a rechazar, los empezaban, pues, ¿no?, a expulsar, incluso a difamar. Y Ignacio de Antioquía recuerda algo: los obispos también son voluntad de Jesucristo, es decir, voluntad de Dios mismo. No es una cuestión meramente arbitraria. Y creo que esto también nos tiene que ayudar a detectar, o al menos tratar de buscar siempre, qué es lo que Dios quiere y cómo lo quiere. Una cosa es decirle a Dios que sea lo que tú quieras, y otra cosa es decirle que sea lo que tú quieras y como tú quieras. O sea, Dios también tiene un querer. Y no es una voluntad genérica, no es una voluntad abstracta, es una voluntad puntual. Como si alguien, por ejemplo, no sé, a lo mejor le dijera al buen Edgardo si quiere un ceviche y dijera Edgardo sí, pero lo quiero sin cebolla. Ah, pues sin cebolla, no es así, ¿no? O alguien dijera sí quiero esto, pero de esta manera. Es decir, la voluntad de Dios también tiene un modo, también tiene un modo de realización. Por eso para Ignacio de Antioquía es evidente que si uno no se vincula al obispo, uno se está oponiendo a la voluntad de Dios mismo. Lo va a decir Ignacio. Dice, les conviene correr de manera conjunta con la voluntad del obispo, porque al final el obispo es voluntad de Dios. Si ustedes no quieren unirse al obispo, al final no quieren unirse a Dios. Y esto es cierto. Hoy ya lo vemos de manera más patente de la siguiente manera: una persona que rechaza la iglesia es una persona que rechaza el modo de realización concreta de la voluntad de Dios. Claro, todos podemos creer en Dios, pero Dios mismo nos ha indicado de qué manera hay que vivir esa creencia. ¿Se entiende? Eso se nos olvida. Alguien puede decir, es que no, Dios está en todas partes, yo puedo hablar con Dios, ok, pero ¿qué es lo que Dios ha querido? Es decir, ¿qué es lo que Dios puntualmente ha instituido? Jesús en ningún momento dijo, bueno, pues ya está, ya les hablé, ya saben, y ahora háganle como puedan. No es cierto. Nunca hizo eso. Nos dejó un lineamiento, ¿no? Nos dejó, digamos, criterios muy particulares de seguimiento. Y por eso también, ahora ya va a decir Ignacio, además del obispo, también está los presbíteros, que están en armonía con el obispo, como las cuerdas de una cítara. Y esto es muy bello en el caso de los primeros padres de la iglesia. Para los primeros padres de la iglesia, comenzando por San Ignacio de Antioquía, la voluntad de Dios es una especie de armonía musical, donde todo debe estar integrado, ¿no?, armónicamente. O sea, cada cosa está en su lugar y haciendo o desempeñando lo que corresponde. Si ustedes han ido a un concierto sinfónico o a escuchar una filarmónica, verán que el violín se dedica a ejecutar las partes de violín, el piano, ¿no? No sé, la flauta. No quieren sustituirse, simplemente se integran dentro de una unidad mayor. Y eso también a veces a nosotros nos cuesta trabajo reconocerlo porque no vivimos bajo una unidad armónica,
sino bajo una ruptura fragmentaria. O sea, cada quien a lo suyo. Cada quien en lo suyo. Clara González, bienvenida. Como que cada quien, ¿no? Está metido en lo propio. No se fija en el conjunto. Ujú. Nos hemos reducido a una individualidad, ¿no? Solitaria, que parece ya ser incluso incapaz de reconocer una unidad mayor. Cuando cada instrumento dentro de una orquesta hace y toca lo que le corresponde, el resultado es hermoso, ¿no? Es una melodía. Y no todo el tiempo hay piano, o no todo el tiempo hay violines, o no todo el tiempo hay contrabajos. Cada uno ejecuta lo que le toca. Por eso va a decir San Ignacio de Antioquía: Jesucristo entonces entona un canto en vuestra concordia y en vuestra armoniosa caridad. O sea, cuando realmente se da una concordia dada en la comunidad eclesial, Jesucristo entona un canto. El canto de esa armoniosa caridad, que es la armonía, la concordia. ¿Qué rompe con eso? La discordia. ¿Qué sucede si, por ejemplo, en el caso de una orquesta sinfónica, cada instrumento quisiera ir a su propio tiempo? Edgardo, un sacerdote, claro, podría, ¿no? Eh, digamos, de cierta manera, rechazar, pero no puede negar lo que se le está indicando. Puede decir, claro, no soy digno, tal, pero si es un llamado, es un llamado. Quizá, como Pedro, a donde no quisiera ir. Pero en este caso, pues se responde, ¿no? Creo que sería lo más indicado. Entonces, cuando nosotros a veces no captamos bien el lugar que nos corresponde y la ejecución que nos toca, como que en lugar de haber armonía, hay disonancia, ¿no? Hay ruido. No vemos, digamos, eh, esa música que Dios mismo establece. Por eso dirá San Ignacio: cada uno de vosotros sea un coro. ¿Para qué? En armonía con la concordia y acogiendo la melodía de Dios, cantéis con una única voz al Padre por medio de Jesucristo. Vean la visión. ¿Cómo ve entonces a la iglesia Ignacio de Antioquía? Como un coro de alabanza, que no se basa, dicha alabanza, en el comportamiento moralmente correcto. Eso es lo puritano. No se basa en eso. Se basa en la concordia profunda entre unos y otros. ¿Qué quiere decir? Que entonces el cristiano está llamado a ejecutar en lo que le corresponde la gran melodía de Dios. La única voz que se eleva al Padre por medio de Jesucristo. Es una visión enteramente musical. No es una visión mecánica, no es como, a ver, cada quien en su engrane, ¿no? Su pieza para que esto funcione. No, no se trata de eso. Se trata de una fusión, de una incorporación, es decir, de un trabajo de verdadera comunidad. Eso sería, ciertamente, ¿no? Lo característico. Porque, como dice Ignacio, así es como el Padre nos conoce y nos reconoce. No por nuestro elevado trabajo individual, no, nos reconoce por nuestra armonía asumida, o sea, a la manera de un único canto. Creo que esto también hoy en día es difícil de asimilar, al menos por dos razones. La primera, porque estamos convencidos de que tenemos que realizar el mayor trabajo posible a solas. Y no es así. Siempre es en conjunto. Debemos entender qué le toca
a cada uno. Porque es esta manera en la cual entendemos esa gran melodía de Dios que Jesús quiere elevar al Padre, como dice San Ignacio de Antioquía, con una sola voz. Por eso, por ejemplo, todavía en la Edad Media, desde la Edad Antigua, si una persona se iba de monje y entraba a un monasterio, pregunta, ¿de dónde se mantenía el monasterio? ¿De dónde sacaban para comer? A ver, yo les pregunto. O las telas, la ropa, lo que requirieran. ¿De dónde? Del trabajo de cada uno. No. Esa es la visión que hoy tenemos. Decir, bueno, que cada quien trabaje, que siembre, que coseche, ¿no? O sea, claro, no. Las comunidades monásticas, los primeros monasterios, recibían siempre ayuda de la gente fuera del monasterio. Entonces, ¿qué ocurría? Por ejemplo, en San Francisco, ¿no? Incluso mucho antes, ¿eh? ¿Qué sucedía en los monasterios? Los monasterios o los monjes estaban llamados a rezar, llevar una vida contemplativa que los eximía de trabajar. Los campesinos o la gente de fuera que podía hacerlo, lo hacían. Y mientras unos rezan, otros trabajan. Iban y les daban, ¿no? Cantidad de alimentos a los monjes. ¿Para qué? Para que cada uno hiciera ciertamente lo que le corresponde. Hoy en día eso no ocurre, porque estamos como desvinculados unos de otros. O sea, tal parece que estamos como convencidos de que cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas, de que cada quien tiene que ver por sí mismo, de que cada uno tiene que ver cómo le hace. Y eso es algo que en definitiva se tiene que reestructurar, se tiene que reparar. O sea, esta idea de integración, de cooperación, no de aislamiento, sino de verdadera cooperación. Es como eso es lo que no se entendía. A ver, ¿por qué el hombre salía a trabajar y la mujer se quedaba en casa con los hijos? A ver, ¿por qué? Yo les pregunto, ¿por machismo nada más? ¿O según la narrativa contemporánea? ¿O por qué ocurría? A ver, ¿quién me responde? Les voy a decir como a mis niños, mis niñas del CCH, el que me responda ya lo exento del curso, ¿eh? Nada, no se les ocurre nada. A ver, Paola, Bueno, a mí la única razón que pienso que podría ser es eh, las, por que el hombre, a ver, por los dones que tiene el hombre y los dones que tiene la mujer. O sea, el hombre siendo más fuerte, pues se sacrificaba más, pienso, ¿no? Que es, mientras que la mujer, o sea, en sus dones de ella, pues como somos más, a lo mejor más de casa y todo, creo que hay labores que son más fáciles. Es que yo no quiero sonar así como de machista y eso, porque ya uno lo tiene mucho No, en la cabeza, pero creo que es así, o sea, por los dones de cada uno, pienso, no sé. ¿eh? En mi caso, yo diría actualmente, porque no había nadie más capaz y con más esfuerzo y dedicación que pudiera sacar adelante muchachos. Exacto, es una cuestión de entrega, Ujú. porque Dios ha confiado más en la mujer para la realización de la familia que en el hombre, que en el varón. Ujú. Y el hecho de acompañar y criar a los hijos no es nada fácil. ¿Creen que todavía encima de eso se les iba a pedir algo más? No, es por eso. Porque el pilar de la familia, de la educación, de la formación, es la mamá. Porque tiene mucha más capacidad de entrega que el hombre. Al final, el papá mantiene siempre una cierta distancia con respecto a la criatura misma. La mamá no, porque la ha llevado en las entrañas. Sabe de dónde ha brotado. El papá no. El papá puede ser más distanciado. La madre no. Y por eso, ciertamente, ¿no?
se le encargó ser la custodia central del hogar y la familia, en pocas palabras. El papá puede faltar, como hoy vemos que ocurre, la mamá no. El papá puede faltar, la mamá no. Es la primera. Por eso no importa que el hombre se vaya todo el día a trabajar y regrese. De fondo, la verdad, no es tan relevante. La madre sí. Hoy hemos hecho justo lo contrario. Consideramos que, bueno, cada quien haga lo que pueda, haga su vida como quiera, pero ya los resultados los estamos viendo. Por eso lo primero que debemos recuperar es melodía unificada. Que volvamos nuevamente a reconocer. Aparece que mi conexión a internet es inestable, ¿verdad? Ya regresó. Ya Ah, ya, regresó, se ok. fue y ya Un regresó. poquito, un poquito. Ok, si no, cualquier cosa me dicen. Por eso es también esta cuestión tan fundamental de entender qué nos corresponde. Por ejemplo, yo en la semana, ¿no? Les agradezco el apoyo recibido para adquirir libros. Es porque, bueno, se los digo, estoy desde hace años trabajando en algo que llamo evidencias literarias. Ya se las voy a empezar a compartir. Me falta mucho, pero yo no puedo, por ejemplo, trabajar ya de más, ¿no? Aparte leer, aparte escribir, aparte pensar, aparte procesar. Entonces es, bueno, ok, yo puedo leer y alguien me puede apoyar, ¿se entiende? Y yo a lo mejor de otra forma, a lo mejor alguien no tiene tiempo de leer, pero yo sí, de estudiar, o sea, volver como a establecer ese sentido de comunidad y sobre todo de pertenencia. Porque como dice San Ignacio de Antioquía, así es como se verá que somos verdaderos discípulos del Señor, o sea, miembros de su Hijo. El Hijo es uno. Y vivir en esta armonía, en esta integración, es precisamente manifestar, ¿no?, la obra misma del Hijo. Por eso insistirá Ignacio de Antioquía, es bueno que vosotros permanezcáis en la unidad inmaculada para que siempre participéis de Dios. ¿Qué es entonces lo primero que busca Dios en nosotros? La unidad, la integración, la cooperación, la colaboración, el respaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, dice Ignacio de Antioquía, por ello es que el obispo es tan importante, porque es gracias al obispo que podemos manifestar una voluntad de unidad, porque así como nosotros nos unimos al obispo, así Cristo se une al Padre. Vuelvo a insistir en ese elemento fundamental que hace rato comenté, la cuestión de la voluntad. No querer estar en comunión, al final, ¿no?, con el obispo, es ciertamente no querer la concordia y la única melodía que Jesucristo quiere entonar al Padre. Es no querer la unidad. Es más bien querer, ciertamente, ¿no?, romperla. Por eso dice, fíjense, y lo dice muy claro ya a estas alturas San Ignacio de Antioquía. Dice, que nadie los engañe. Si alguien no está dentro del altar del sacrificio, carece del pan de Dios. O sea, si alguien, pues, no está en comunión de unidad con el obispo, si no forma un cuerpo único en el altar del sacrificio, no tiene el pan de Dios, porque la Eucaristía es una. Y en principio, ¿a quién se le encargó? Al obispo. Al obispo. Y a los que ellos también, después, poco a poco, van instituyendo. ¿Qué pasó, Paola? Profesor, respecto a los ortodoxos, por ejemplo, yo sé que a nosotros los católicos, si nos falta una parroquia, podemos ir a una misa ortodoxa y nos vale perfectamente, eso es lo que sé. Pero yo sabía que a los ortodoxos no les valía igual la misa católica, entonces
digo, o sea, yo sé que ellos no están, o sea, están separados de nosotros, pero digo, sigamos teniendo la misma doctrina y todo eso. Entonces, este, en este aspecto, por ejemplo, con ellos, de los obispos y todo, qué tan distanciados estamos? Porque, por ejemplo, ellos no aceptan algunas cosas, como a lo mejor sería la misa para nosotros y nosotros sí de ellos. Ok, yo creo que ahí se debe más a cuestiones meramente históricas, es decir, a cuestiones, ¿no? De orden más bien externo que se quedó en formalidades, ¿no? Recuerden que durante mucho tiempo Bizancio fue como la capital del mundo y estaba mucho más a oriente. En cambio, Occidente y Roma durante muchos siglos no destacó, hasta el siglo IX y en adelante. Entonces, bajo estas circunstancias, se dan de repente distanciamientos que provenían, me parece, de una falta de mutua comprensión de un lado hacia otro. Los ortodoxos, por ejemplo, no reconocen al Papa romano como cabeza, sino al patriarca que ellos tienen. En términos de confesión de fe, ¿no? O de enfoques, compartimos lo mismo. Sus particularidades litúrgicas son diferentes, pero se mantiene porque sí se reconoce en ambos casos que, en definitiva, ¿no? El Señor es el que está presente en ese mismo sacrificio. O sea, lo que quiero que entiendan es que no es que haya una ruptura, hay un distanciamiento que es diferente, bajo cierto tipo de particularidades, pero no se trata de una ruptura, como si se realiza, por ejemplo, en el caso de los evangélicos o protestantes. Ellos sí, tan es así que, bueno, no conservan ni la Eucaristía. Por eso, en este momento, en lo que se está insistiendo, y lo vimos con Clemente de Roma, es en la unidad. Incluso lo dice ya abiertamente Ignacio de Antioquía. Dice, el que no viene a la reunión, entiéndase, ¿no? A la Eucaristía, a la celebración eucarística, ¿no? El que no viene a la reunión es ya un soberbio y se juzga a sí mismo. ¿Por qué es un soberbio? Porque no quiere lo que Dios quiere. Esa es la soberbia. La soberbia es imponer mi voluntad como lo único y definitivo. Eso es soberbia. Por eso la iglesia es la gran escuela de humildad. Por ejemplo, lo hemos dicho, en mi parroquia a lo mejor no tengo al sacerdote que me encantaría. Ni siquiera, ¿no? Mi comunidad parroquial es la que me gustaría o la que yo quisiera. ¿No? No tengo los horarios, es decir, no es algo que yo impongo. Es algo a lo cual yo, en definitiva, me entrego. Entonces dice San Ignacio de Antioquía, si uno no asiste a la reunión, vamos, hoy diríamos, si uno no va a la iglesia, se está juzgando a sí mismo. ¿No? ¿En qué consiste el juicio? En que él mismo no quiere lo que Dios le propone. Por eso el consejo de Ignacio es muy concreto. Pongamos empeño en no enfrentarnos al obispo para ser obedientes a Dios. Entonces vean cómo para Ignacio de Antioquía, también de fondo lo que hay es una cuestión de obediencia. Ahora, ¿por qué obediencia? Hoy a nosotros esto nos choca y eso es gracias a la Revolución Francesa, otra cosa que estoy estudiando. De hecho, ustedes que son mi comunidad más cercana, incluido Mariano, que está en España, pero nos ve, nos acompaña, forma parte de esta comunidad. Ya entré al siglo XX, ya estoy entendiendo qué cambió en el siglo XX. Me falta un poco, ¿no? Me faltan libros, me faltan cosas, pero hay algo que no sé si me va a dar tiempo, ojalá que sí. Pero bueno, no nos gusta porque entendemos obediencia como imposición, ¿no? Como sometimiento, como si me obligaran a hacer algo. Pero la obediencia a Dios es aceptación de lo mejor que puede darse, porque solo Dios es bueno. Es decir, si Dios me invita a obedecer al obispo, no es por un capricho, no es por una decisión tajante, es porque sabe que ese es el camino más adecuado para no extraviarnos. Audire, exacto, ¿no? Y esto también hoy en nosotros ha desaparecido.
porque a partir de la Revolución Francesa, lo que quisimos era una especie como de separación de de alguna institución ya dada. Queremos seguir nuestro propio camino. Entonces, para mí, obedecer es algo así como humillante. Pero entendamos que no estamos obedeciendo a cualquiera, estamos obedeciendo al Señor. Y sabemos que ahí, donde se le obedece y se cumple su voluntad, ahí está el cielo. ¿Qué pasó, Paola? Ay, perdón, otra pregunta, pero va relacionado. Yo sigo en redes sociales a la Arquidiócesis de la Ciudad de México. Ujú. Entonces, constantemente hacen preguntas sobre, por ejemplo, ¿qué debería de cambiar el obispo de la arquidiócesis, por ejemplo, para que los demás que están alejados se acerquen? ¿O qué debería de cambiar la iglesia para que la gente regrese? ¿Qué debería de hacer la iglesia para evangelizar? Entonces, al menos a mí me parece, o sea, no me parece prudentes esas preguntas dentro de la arquidiócesis, porque si ellos son los guías, o sea, digo, no sé, a lo mejor pues cualquier persona puede manejar las redes, pero si ellos es el guía, o sea, como por qué piden opinión de qué es lo que quiere la gente católica, ¿no? Porque veo los comentarios y todo mundo, ¿no? Pues que las mujeres sean sacerdotes, que los hombres se puedan casar, que, o sea, ese tipo de cosas que ahorita están muy metidas en la cabeza de todos, ¿no? Entonces, no creo yo conveniente eso, pero y eso quería preguntarle, o sea, es que los obispos tienen que preguntar qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Claro, te entiendo. Y entiendo esa inconformidad y la comparto contigo. Pero me parece que sucede lo siguiente. Me parece que ahorita, al menos en el caso de México, no sé en los otros países, pero ya se han dado cuenta que han perdido muchísimo terreno y que las conexiones que había desaparecieron. Entonces, no les queda más que, digamos, lanzar un grito de auxilio, de decir qué está ocurriendo, porque, como les dije, esa reclusión o esa actitud de separación, que es justo lo que quiso reparar el Concilio Vaticano II y muchos se opusieron, ¿no? Esa reconciliación, este encuentro, este reencuentro con lo que estaba ocurriendo en el mundo, no se aceptó. Es decir, no se quiso lo que Dios quería. Por lo menos no del todo. Tenemos un Ratzinger, tenemos un Baltasar, tenemos un Henri de Lubac, tenemos grandes, pero muchos otros no quisieron. Entonces, al perder terreno, ¿qué les queda? Pues lanzar gritos de auxilio. ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué tendría que hacer? Pero me parece que todavía, ¿no? Les falta decisión, o sea, salir, ¿no? O sea, salir de su, como dice el Papa Francisco, ¿no? Salir del clericalismo, de ese perfil administrativo burocrático y entender que en definitiva se trata de otra cosa, que realmente se está solicitando otra cosa. Y esto no se da por medio de complacencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se requeriría? Pues ser más fieles, ser transparentes, o sea, más unidad en este caso, pues con Cristo, ¿no? Eso es lo que yo creo que en primer lado ocurre. Claro, testimonio, pero ¿qué ha pasado? Que desde mediados, desde principios del siglo XX, ¿no? La iglesia quedó como aparte. Entonces, hoy, ¿no? Por eso San Juan Pablo II decía es el tiempo de los laicos. Sabía ya que el ámbito, ¿no? Eclesial, pues no tenía ni autoridad ni voz. ¿Quién respeta, sinceramente, a un obispo? Nada más por el hecho de ser obispo. Pues no, salvo algunos de nosotros que lo vemos como una categoría elevada, pero no es que tenga palabra, o un sacerdote no lo tiene. Entonces, bueno, ¿qué se tendría que hacer? Pues lo primero, pues ser más fieles, ¿no? Entregarse a una vida de oración y entender que en definitiva no se trata ahorita de atraer a los alejados, se trata de llegar hasta ellos. Y eso es lo que no quieren, porque eso involucra esfuerzo, involucra renuncia, involucra dar la vida por los demás. Y la verdad, no queremos. Todavía hay, al menos en México, me parece a mí, un perfil,
¿no? De comodidad, un perfil de poco riesgo, un perfil de cierta manera de una pereza que no arriesga, ¿no? Exacto, ¿no? Como dicen los godines, ¿no? Que saben lo que tienen que hacer y bueno, pero pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues es que los puentes están rotos, caramba. No vas a construir un puente para que vengan, no van a regresar. Yo les dije, en estos tiempos, y a mí me queda clarísimo, exacto, por ejemplo, ¿no? Se ordenarán solo dos. Bueno, qué bien, y la de fondo, porque quizá no necesitan más. Ya no. Ujú. Pero ya no van a regresar, entendamos. No es tiempo de que ellos vayan a Jesús, es tiempo de que nosotros le llevemos a Jesús a ellos. Eso es lo que no entienden. No se trata de que vengan, se trata de que vayamos. ¿Cuántas veces el Papa Francisco no ha insistido en este ir a las periferias, en el salir? Cuando nosotros hablamos del éxodo con Ratzinger, el salir de la propia tierra, ¿no? Como Abraham, el arriesgarse a ambientes desconocidos, pero que de fondo están terriblemente necesitados, dolorosamente necesitados de Cristo. Ahora, Cristo no se ha quedado de brazos cruzados. Él no dijo, bueno, no vienen, allá ustedes, ¿no? Peor para ustedes. Me parece que él, pues, más bien ha hecho lo contrario, ¿no? Me parece que ha dicho, no vienen a mí, llévenme ustedes a ellos, ¿no? ¿Quién se apunta? Y también nadie levanta la mano, o muy poquitos decimos, pues sí, pero como dijimos, ¿no? Pues sí, pero nada más en mis oraciones, ¿no? Están en mis oraciones. Ya, gracias, pero ya, o sea, eso ya tenemos mucho. No basta. O sea, hay que arriesgar, ¿no? O sea, esa generosidad desprendida, ¿no? Esas bondades gratuitas que sorprenden, que se manifiestan. ¿Y qué es lo que al final, me parece a mí, entreteje y recompone la comunidad que el Señor ha establecido? ¿Y cómo podemos llegar a los demás? Solo estando en comunión con la propia iglesia. Ese es nuestro oxígeno, esa es nuestra sangre. Yo a veces lo decía que debemos de ser como esponjas, como estas esponjas para lavar trastes, que se meten primero en el agua con jabón, ¿no? Después se tallan, se ensucian, se enjuagan y se regresan. Lo mismo nosotros. No debemos tener miedo de salir, porque ahí es donde nos están necesitando. Y es más, si somos sinceros, yo creo que en gran medida esto es una gran oportunidad para hacer bien lo que hemos descuidado. O sea, más como una especie de etapa de recomposición. Y eso es algo que, ojo, ya fíjense desde cuándo San Ignacio de Antioquía había visto. Por eso insiste Ignacio de Antioquía, vivan según la verdad, no escuchen a nadie, a no ser que os hable de Jesucristo en verdad. Vean, ya habían aparecido, porque como él explica, ya que algunos acostumbran a divulgar el nombre, entiéndase Jesucristo, con perverso engaño, pero hacen cosas indignas de Dios. Esa es, digamos, para mí, ¿no? Una de las aportaciones más radicales que Ignacio de Antioquía establece. Una cosa es hablar y una cosa es hablar de Cristo y otra cosa es ser cristiano. Son cosas totalmente diferentes. Dice, si alguien, ¿no? te habla de Jesucristo, pero tú ves que las cosas que hace son indignas del Señor, por ejemplo, promoviendo la discordia, la separación, la división, ni lo escuches. Incluso dice Ignacio, evítalos como a las fieras, porque son perros rabiosos que muerden a traición. Dice, no te dejes atrapar, porque sus mordeduras son difíciles de curar. Es cierto. Cuando alguien coquetea con las herejías, con los errores, es mordido y esa mordedura no se cura fácilmente. Exacto. Dragones de Komodo. Muerden, se van, ¿no? Y ya cuando uno está ahí, pues se van. Ah, ese ejemplo se te quedó, ¿no? Bien clarito, Edgar. Qué bueno. Exacto. O sea, eso es lo que no podemos perder de vista.
Y dice, así pues, que nadie los engañe, no se dejen engañar. Y la mejor manera para no dejarse engañar es ser totalmente de Dios. O sea, vivir según Dios. ¿Qué es vivir según Dios? Vivir en unidad y en comunión, en este caso puntual, con el obispo. Porque para Ignacio de Antioquía algo ya es claro. Dios no es arbitrario. Nos ha dado digamos, un criterio que nos permite no desviarnos ni extraviarnos. Y él lo dice, claro, no tengáis miedo, porque aún las cosas que obráis son cosas según la carne, ¿no? Pero, dice, fíjense, dice Ignacio, pero aún así, aunque obráis según la carne, también son obras espirituales, porque en Jesucristo lo hacéis todo. Fíjense qué hermosa visión. No hay división. Por ejemplo, a lo mejor nuestro obrar ordinario puede parecer muy físico, muy corporal, pero dice Ignacio de Antioquía, pero también es espiritual porque en Jesucristo lo hacemos absolutamente todo. No hay por qué desconfiar, no hay por qué ciertamente separar. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, a Omar le encanta jugar fútbol. Bueno, jugar fútbol en Jesucristo no solo es algo corporal, también es algo espiritual. En todos los sentidos, ¿no? En todos los niveles. No tenemos por qué pensar que vivimos bajo una especie de división. Por ejemplo, a lo mejor a Hilda le encanta comer chicharrón de las Ramos, chicharrón delicioso. Bueno, es corporal, pero también es espiritual haciéndolo en Cristo. Porque en Cristo se hace todo. No solo una parte, no es que dejemos esto aquí y esto allá, simplemente también se integra. Y entonces recupera algunas figuras que no son familiares. Por ejemplo, dice, como piedras que sois del templo del Padre, dispuestos para la edificación de Dios Padre, elevados a lo alto por la máquina de Jesucristo, que es la cruz, y ayudados por el Espíritu Santo, que es la cuerda, obramos todo de manera conjunta. Es decir, en primer lugar, Dios se ha propuesto una obra de edificación, ¿no? Quiere edificar. Y esta edificación consiste en que seamos elevados a lo alto. La máquina de elevación es Jesucristo. La cuerda es el Espíritu Santo. ¿Qué pasó, Olivia? Es que me quedé pensando en eso de la obediencia. Entonces, en teoría, nosotros no deberíamos de andar en otras parroquias que no fuera la de nosotros, ¿o qué? No, sí. ¿Por qué no? O sea, ¿Sí? a lo mejor, ¿a qué te refieres? ¿A que a lo mejor no te gusta el sacerdote o algo así? Pues sí, ajá. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo dejé de ir a mi parroquia y prefería, como por ejemplo, a las del centro, donde todavía los templos son como más bonitos. Entonces, no sé, eso es como desobediencia. No, eso es más bien, pues, un énfasis estético, ¿no? Ujú. Tú tocas el piano, tienes alma de artista, para ti la belleza cuenta, Ok. está muy bien. No, desobediencia es que, por ejemplo, dijera, pues a mí no me gusta cómo se hace la cosa y yo prefiero hacerlo a mi manera. Por ejemplo, ¿por qué tengo que recibir la Eucaristía y el vino de las manos de un sacerdote repugnante, pederasta, depravado, si yo mismo puedo hacer mi Eucaristía con una pizza y un buen vino, ¿no? Bueno, porque también a lo mejor, pues sí, soy un poco como a veces soberbia. Cuando fue eso de la pandemia, a mí me costaba mucho trabajo aceptarlo de usar cubrebocas. Y también me puse a buscar templos donde no fueran tan rígidos con esas normas. Y bueno, eso es desobediencia, sí. Pues es incomodidad, ¿no? Pero también es un ejercicio de humildad, porque las cosas no se están dando como nos gustaría o como nosotros preferiríamos. Ujú. Pues
O sea, pues al final a lo mejor hay algo que no me agrada y busco alternativas o algo que satisfaga mis necesidades. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no lo hay? También el Señor pues, nos invita a crecer, ¿no? ¿Mm? Aquí me refiero a una cuestión más puntual de oposición, por ejemplo, alguien que dijera, pues, ¿por qué? ¿No? Él puede, como sacerdote, consagrar y yo no. Y no solamente como laico, a lo mejor como mujer. Eso sí, eso ya sería un planteamiento diferente. En el caso, ¿no? De la cuestión estética, la situación, digamos, funciona de manera distinta, ¿no? Entonces dice San Ignacio de Antioquía, no olviden que ustedes son compañeros de camino, portadores de Dios, portadores de un templo, portadores de Cristo, portadores de lo santo, adornados en todo con los mandatos de Cristo, compañeros de camino. O sea, no vamos solos. El problema es que todos experimentamos en mayor o menor medida en estos tiempos y desde hace ya un buen tiempo una especie de soledad amarga y dolorosa, que a veces me puede llegar a convencer de que a nadie le importo y de que, en definitiva, no soy relevante. Pero ese es un efecto del individualismo, o sea, del pensar que solo tengo que limitarme a mí mismo y que los demás, en definitiva, pues no me importan, o bien que no son relevantes. Y no solo lo pienso, sino que también lo manifiesto, ¿no? Cuando soy indiferente, por ejemplo, ante el dolor ajeno, o soy ciego ante las necesidades ajenas. Compañeros de camino. Ahora, en este compañerismo de camino, ¿qué nos toca? Yo no sé si en algún momento, porque con esto vamos a terminar, porque es muy importante lo de ser compañeros de camino, pero yo no sé si en algún momento fueron de excursión o fueron a un camping o hicieron un picnic de manera conjunta y se pusieron de acuerdo quién llevaba qué, o una comida, una fiesta. Oye, vamos a ir a tal lado. Bueno, Hilda, llevas el agua, Olivia las servilletas, Elizabeth, tú llevas el café, Edgardo, tú llevas el ceviche, Omar lleva los platos, yo llevo el pastel, Paola lleva agua, Clara Basto lleva pescado, no, porque ya tengo ceviche, lleva, no sé, sancocho, ¿no? Ya de Colombia, y Clara González lleva eh, no sé, mantel. Y cada uno aporta lo que le tocó. Al final, lo que vemos es una convivencia, ¿no? Entonces, lo primero que debemos tener en claro es el Señor, en dónde me ha colocado y cuál es la manera en la que yo repercuto en este camino. O sea, ¿qué me toca? ¿Qué me toca? Eso hay que tenerlo como muy claro, porque si no, otra vez, como que nos perdemos y puede ser fácil que nos vayamos extraviando poco a poco. O sea, pedirle al Señor ese espíritu de comunidad, ¿no? Esos ojos de amplia mirada que nos permitan ver lejos. ¿A qué me está llamando el Señor en este recorrido? ¿Qué me está llamando? Por ejemplo, a lo mejor no pensemos que solo se trata de una cuestión material, aunque la puede implicar, pero puede ser que quizá, no sé, a Hilda le toque dar un testimonio, o sea, un martirio de paciencia o prudencia en su familia. A eso la está llamando. O a lo mejor que Omar dé un testimonio de dulzura, por ejemplo. ¿Qué está pidiendo? O a lo mejor Edgardo de paciencia, es decir, ¿qué es lo que el Señor nos está solicitando? ¿Qué pasó, Paola? Ah, ah, no es que no sé si puede ser pregunta o más bien, sí, pregunta y experiencia.
Y por ejemplo, cuando uno realmente se siente abandonado respecto o sea, pues a lo mejor no a la iglesia, porque pues sí, ella siempre va a ser madre, pero por ejemplo a los que lo dirigen, a usted le platiqué más o menos la situación también con mi hijo y a algunos de los compañeros también les platiqué sobre de un sacerdote que estaba aquí, pederasta igual, y que mi Ujú. hijo trabajaba con él. Entonces, los problemas que hubo con todos los sacerdotes de la diócesis, porque por ejemplo yo cuando me iba a confesar, no importa, o sea, aquí yo conocía 5 parroquias. Y a veces, por ejemplo, me iba a confesar con una y me decía el sacerdote cuando yo me estaba confesando, ah, tú eres la mamá del muchacho que se robó esto y esto y esto en la iglesia de Santa Rosa, la iglesia de aquí de los Andes. Y a mí me dolía mucho, o sea, de verdad me dolía, incluso también el obispo habló mal de mi hijo, o sea, el que estaba, ahorita ya él está destituido y todo, pero de verdad se siente, yo lo digo como experiencia, se siente un abandono, o sea, horrible, de verdad a mí me daban muchísimas ganas de llorar. Yo entraba a la iglesia, o sea, cualquiera de las parroquias que estaban aquí, y me sentía como, no solamente extraña por ser extranjera, me sentía no discriminada no solamente por los sacerdotes, sino también por la gente y todo. Entonces es difícil trabajar cuando se le acusa a uno de algo que uno no hizo. Entonces, esa parte donde uno la deja como católico, ¿no? Para mí fue muy doloroso. Sí, claro, se pueden experimentar ciertamente heridas o malestares dolorosos, pero lo importante es ver qué surge a partir de ahí. Es decir, va a ser que en mi corazón, en mi alma, crezca un resentimiento o una amargura silenciosa que me va como invadiendo, o asumo una actitud que no niega lo ocurrido, pero que busca sobreponerse. Por ejemplo, es lo mismo que dice Ignacio de Antioquía, dice, orad sin interrupción por los demás hombres, pues en ellos hay esperanza de conversión. O sea, él también sabe, ¿no?, que habrá fallas, pero que nosotros no debemos, digamos, excluirlos o dejarlos fuera de nuestra propia oración, porque siempre habrá esperanza de conversión para quien sea, como dice Ignacio, para que alcancen, ¿no?, a Dios. En toda persona hay esperanza de conversión. La pregunta sería, ¿quién ora por esa persona? Además, cuando una persona nos lastima, cuando una persona nos ofende, nos hiere, el Señor nos concede una gracia inmensa. Nuestra oración tiene mucho más peso. Pedir por el ofendido es una oración extrema. Es decir, a ti, si tú eres, vamos a decirlo así, si tú eres la víctima, a ti se te da el peso total. De ti depende. Acuérdense en Génesis, ¿no? Ese pasaje donde de repente Caín mata a su hermano Abel y el Señor le pregunta, Caín, tu hermano, bueno, ¿yo qué? No, a mí qué me importa. Dice, y le dice el Señor, su sangre está clamando ante mí. Uno puede pensar de entrada, claro, ¿qué estaba clamando a la sangre de Abel? Venganza, ¿no? Aplástalo, mira lo que hizo. No, que estaba clamando para su hermano misericordia. Y por eso el Señor literalmente lo perdonó, lo marcó y le dijo, vete, gracias a Abel. Eso a veces se nos olvida, es decir, claro, me lastimó, pero yo, ¿qué hice al respecto? Es decir, ¿qué respuesta di ante una obra de ese tipo? Y esto es entender el proceder de Dios. Por ejemplo, a lo mejor el obispo habla mal de tu hijo y tú qué haces, o sea, ¿qué ocurre en tu corazón? A lo mejor era gracias a esa ofensa que tu oración iba a alcanzar una potencia capaz de cambiar su corazón. Esa es la bondad. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿por qué me lo hizo? No, no, la pregunta no es ¿por qué? Es ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Se dio esto. ¿Cuál fue el sentido? Y créanme, cuando una persona ha sido acusada injustamente, tiene una oportunidad enorme de hacer un gran bien. Y esa es una gracia, ¿no? O sea, esa es ciertamente una gracia. Es como Santa María Goretti, ¿no? Esta niña que iba a ser abusada,
con una persona cercana que se obsesiona con ella, la quería violar, ella se arrodilla, extiende los brazos, le dice, no lo hagas, es gravísimo, y él en su desesperación, pues, toma un cuchillo y le dio como 40 puñaladas, ¿no? Y nos explicaban por qué había sobrevivido. Y ella, mientras estaba, digamos, agonizando, y él detenido en la cárcel, oraba y oraba y oraba y oraba y oraba por él, ¿no? Y antes de morir, ¿no? Le dijo, Señor, ¿no? No le tomes en cuenta lo que hizo. Es más, solo te pido una cosa, que en el paraíso lo quiero a él a mi lado. Y estando todavía en la cárcel, este hombre sintió que el corazón se le derritió. Y él fue el que después dio testimonio de lo que había hecho y de cómo se había sentido perdonado por ella. El que después también, ¿no? Digamos, propagó su devoción para que se diera a conocer. Eso es lo importante a veces, no es preguntarme por qué pasó esto, sino para qué. Vamos a decirlo de esta forma. ¿Cuál fue el fruto que de ahí brotó? ¿Qué salió? A veces lo vemos como una pérdida, pero es que en realidad es una enorme ganancia y por eso hay que saberla aprovechar. Por eso el Señor nos dice, ¿no? O sea, oren sin interrupción, lo mismo que repite San Ignacio de Antioquía. Es por ello, esta semana yo les invito a que le pidamos a Jesús ese espíritu de comunidad, ese espíritu de reconciliación y que realmente nos sintamos, al menos entre nosotros, compañeros de camino y que de un modo u otro ya no vamos solos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? ¿Qué pasó, Hilda? Este, bueno, también yo quisiera, pues pedirte también a ti, que pues también tú nos ayudes a saber cómo también apoyarte. Digo, así como dices, a veces se puede económicamente, a veces no se puede, o a veces con trabajo, o a veces con, no sé, o sea, pero si tú crees que de alguna manera nosotros podemos apoyarte con algo, pues también sería bien padre que tú nos dijeras para, Claro que sí. sí, Sí, claro que sí, Hilda, y te lo agradezco mucho, justo para tejer de nuevo este hilo de comunidad, ¿no? De compañerismo, porque así es como nació la iglesia. Así es precisamente. Y hoy creo que la iglesia está llamada a un renacer, es decir, ¿no? A un rehacerse de nuevo, pero a partir de lo esencial, no según nuestros criterios o nuestras imaginaciones, que pueden ser muy bien intencionadas, pero que no parten de la raíz fecunda que es Cristo mismo, ¿no? Entonces, cuando vamos experimentando este entretejer de nuevo, ¿no? Un hilo de comunidad, de compañeros de camino, pues entonces la cosa cambia. Incluso les invito también a que en esta semana cada uno de nosotros pida por nuestras necesidades. Las de Elizabeth, las de Marco, las de Edgardo, las de Omar, las de Marisol, las de Olivia, las de Hilda, las de Clara González, las de Clara Basto, las de Paola. Ujú. Que el Señor atienda todas nuestras necesidades, porque queremos servirle, pero no queremos servirle angustiados, ni tristes, ni amargados, sino bien contentos y bien agradecidos, al punto de decirle gracias, Jesús. Espero que se entienda en Colombia, ¿no? Y en Perú, pero decirle a Jesús, gracias, Jesús, te rifaste. No esperaba menos, ¿eh? Tú eres el Todopoderoso, no te hagas, ¿no? O sea, así, o sea, ¿no? Y como decía el Padre Pío, hay que darle trabajo a la providencia y ya tiene mucho, ¿no? Bueno, oremos. Y el Señor dijo, allá donde haya dos o más, pues aquí somos 9, somos 10. Son 5 veces más de lo mínimo que Él pidió, ¿no? Que nos sorprenda con su bondad y con su generosidad, porque queremos ser servidores suyos, pero servidores, ¿no? Agradecidos, desbordados por su bondad y testigos de lo bueno que es, porque queremos servirle contentos, no agobiados. Así no, así no. ¿De acuerdo?
compañeros, compañeras de camino, compañeres, también habrá por ahí. Alguien por ahí en sus gustos exóticos contemporáneos. Bueno, pues los quiero mucho, ya saben, como siempre, pidámosle eso al Señor y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Dios lo bendiga. Que descanse. Entonces, también mira, Gracias, Paola, saludos. ya está ahí también tu felicitación. Feliz cumpleaños, Pao. Muchas gracias, de verdad. Ay, si no, ya saben, una oración para mí, estas se las agradecería con todo mi corazón. Muchas gracias. Claro que Gracias. sí. Hoy, Los quiero mucho a todos. Oye, es, Gracias. Feliz oye, es cumpleaños. su cumpleaños. Después también Gracias. hacemos una agenda de cumpleaños, ¿no? sí. Sí. Al Sí, menos yo también entre había nosotros. pensado eso, porque Yo, al menos es para mí fue bonito, por ejemplo, que todos oráramos por usted cuando fue su cumpleaños. Digo, eso debería de ser para todos. Sí, sí, claro, al menos en digo, este día. No, sí, lo sí, entendemos. Y creo que ahí la que es más efectiva, tiene cara de muy ordenadita, es Hilda. Entonces, si te parece, Hilda, hoy en el chat ponemos todos nuestra fecha de cumpleaños para tenerlo presente. ¿Les parece? Y ahorita todos, antes de terminar, pues recemos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por Paola, por ella, por sus hijas y por todas sus necesidades. Padre nuestro gracias. que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu A reino, nosotros tu reino, hágase tu hágase tu voluntad voluntad en la en la tierra como en tierra el como en el cielo. cielo. Danos hoy Danos nuestro pan de nuestro cada pan de día, cada día, perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también como nosotros también nosotros perdonamos a los perdonamos que a nos los que ofenden. No dejes caer en la No nos no tentación. dejes nos caer dejes en la caer, Líbranos del mal. tentación y líbranos del mal. líbranos del Amén. mal. Dios te Amén. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Es Bendita contigo, eres entre bendita todas eres las tú mujeres y entre todas las bendito es el mujeres y fruto de tu bendito es el vientre, fruto de Jesús. tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros ruega los por nosotros nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y hora en de la nuestra hora ahora de y en muerte. la nuestra hora muerte. de Amén. nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Como como era en en un el principio, principio, ahora y Ahora y siempre, por siempre, los por los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Feliz Muchas cumpleaños, gracias. Paola. Gracias. Feliz De verdad cumpleaños. que llenan mi corazoncito y me dan hasta ganas de llorar por su cariño. Muchas gracias, de verdad, gracias. Chao, Pau. Felicidades. Felicitaciones, Paola. Buenas noches para todos. Muy Gracias, buenas que noches. descansen. Que Bendiciones. descansen. Nos vemos la Gracias. próxima semana. Gracias, adiós. Gracias a todos. Bye. Bye.